y fundamental. Tenemos el artículo 22, que establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y a desarrollarse en su familia. O sea, tienen derecho a desarrollarse y a vivir en familia. El artículo 96 del Código de la Niñez y Adolescencia, la familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. O sea, va más allá del núcleo, lo incorpora como una parte fundamental de una sociedad. El artículo 151 ya nos habla de la finalidad de la adopción, que es el tema que estamos revisando, y habla de que la adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva, ¿a quién? A los niños, niñas o adolescentes que se encuentren en actitud social y legal para ser adoptados, que no cuenten con ese medio natural es decir, de la necesidad de que un niño, niña, adolescente que no cuente con ese medio pueda ejercer su derecho plenamente a tener y a desarrollarse en un núcleo familiar, de ahí emerge la figura de la adopción, ¿no? Eso es importante. Ahora, revisemos también la Convención sobre los Derechos del Niño. A mí me gusta decirle Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. El artículo 20 habla, los niños temporal y permanentemente, los niños o niñas temporal y permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo interés superior exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencias especiales del Estado. Es la Convención, que es el documento insigne que enmarca el accionar de la temática de niñez y adolescencia, también establece lo que establece nuestra Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿no? E inclusive estableciendo que los estados garantizarán de conformidad sus leyes nacionales y otros tipos de cuidado para esos niños, ¿no? Entre los cuales figurarán la colocación de hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción de ser necesario la adopción, la colocación en instituciones adecuadas de protección, ¿no? Siempre buscando el interés superior del niño y también dándole continuidad al tema de la educación, a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, ¿no? Eso es importante, Convención de los Derechos del Niño. Veamos también la Convención Americana sobre Derechos Humanos y revisamos, también vamos a encontrar, recuerden que estamos revisando la normativa infraconstitucional, constitucional y también de los instrumentos internacionales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 17, la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 16, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Es decir, vamos entrando en el contexto, coincide, ¿no?, toda la normativa que estamos revisando y vamos a llegar a la misma conclusión al final. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Artículo 25, toda persona tiene derecho a la familia. Declaración Universal de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10, se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible. Deberes de los estados. Artículo 11, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. Protocola la Convención Americana sobre Derechos Económicos Sociales. Artículo 15, la familia es el elemento fundamental, natural de la sociedad, debe ser protegida. Es decir, estamos hablando que el tema de tener una familia es un derecho consagrado en los instrumentos internacionales, Constitución y leyes internas en el Ecuador. Ahora, ¿qué sucede con aquellas personas, aquellos niños, niñas, adolescentes que no cuentan con ese medio familiar? Como decía, luego de la revisión de esto tenemos nosotros la certeza que los estados no pueden quedarse de brazos cruzados. Cuando suceden estas cosas, debe de actuarse en la protección y procurarle a un niño, niña, adolescente ese medio. Y de ahí, como les había indicado, emerge la figura de la adopción, para poderle dar a esa persona, a ese niño, niña, adolescente que no tiene naturalmente ese medio en el cual desarrollarse, que es la familia, procurársela, ¿no? De parte, o sea, del Estado, como una garantía de protección y de vigencia plena de su derecho a tener una familia. Eso es importante puntualizar, ¿no?, para entender el contexto de todo lo que vamos a trabajar. Ahora, nuestro sistema legal de la adopción aquí en el Ecuador tiene dos fases, la administrativa y la judicial. Esto es importantísimo, porque en la práctica nosotros vamos a encontrar mucha confusión en este tema y vamos a revisar por qué. La fase administrativa y la fase judicial. Nosotros encontramos esto en el Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 165. En el artículo 165 encontramos el tema de la fase administrativa y el objeto de esa fase administrativa, ¿no? Y en el artículo 175 en adelante encontramos el juicio de adopción. Artículo 175 del Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, analizando eso,
En lo que respecta a ese trámite judicial, han surgido dudas en cuanto al procedimiento aplicado. Con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, aquí en el Ecuador, donde se implementa la oralidad para la materia no penal, se deroga expresamente algunos procedimientos, algunos procesos, y tácitamente otros. Eso genera que exista en su implementación muchísimas dudas y muchísimos conflictos, que a veces no se los visualiza. Entonces, vamos a revisar eso, ¿no? ¿Cuáles eran esos problemas que se detectó, que tuvo que inclusive llegar a la Corte Nacional para que pueda aclarar, en base a las facultades que tiene, esta situación? Revisemos. Se daban algunos casos de adopción de la fase judicial en el cual se aplicaba el procedimiento establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Se seguía aplicando el mismo procedimiento antes del COGEP establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Y después vamos a revisar por qué. Porque alguien puede decir, bueno, ya está vigente el COGEP, hay una derogatoria expresa, derogatoria tácita, ¿por qué se sigue aplicando un proceso vigente antes del COGEP? Entonces, vamos a ver por qué. Tiene su lógica. También existían otros procesos judiciales de adopción que se los llevaba por la vía establecida en el COGEP, procedimiento sumario, y otros procesos judiciales de adopción en los cuales se los llevaba a través del procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, pero el procedimiento voluntario. Ahora, revisemos por qué, cuál era la lógica, la motivación para que un juez o una jueza lo lleve por un procedimiento voluntario, otro lo lleve por un procedimiento sumario y otros por el mismo procedimiento establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Y por qué un abogado presentaba una demanda de adopción por un procedimiento, otro presentada por otro y otro presentada por el otro? Y todos tenían su fundamentación. Analicemos primero eso y luego veamos cómo se desató este nudo. Comencemos primero por el procedimiento sumario. Para esto vamos a tomar el pronunciamiento de la Corte Nacional. Ustedes van a poder más adelante tener la posibilidad de revisar, ya leer la resolución 03 del 2019, la resolución 03 2019 de la Corte Nacional de Justicia. Ustedes luego la van a poder leer íntegramente. Yo les voy a dar un resumen y un poco voy a hacer un análisis de lo que la Corte ha establecido, la Corte Nacional. Veamos primero el procedimiento sumario. ¿Por qué se aplicaba? ¿Por qué se estaba aplicando el procedimiento sumario? Y si es el que finalmente quedó para el tema del proceso de adopciones judiciales. Recuerden que estamos viendo la adopción, puntualmente el tema procesal. Entonces, el procedimiento sumario. Se estimaba que el proceso pertinente para el trámite de adopción era el sumario, el establecido en el capítulo 3 del libro cuarto del COGEP. Esto porque se consideraba lo previsto en el artículo 332.3 del Código, ¿no? ¿Qué dice ese artículo? El que habla de los procedimientos sumarios. Dice, la pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y los asuntos previstos en la materia y sus incidentes. Es decir, el COGEP establecía que con el procedimiento sumario se iban a llevar todas las pretensiones relacionadas con alimentos y con todos los asuntos previstos en la materia. Cuando se habla de la materia, estamos hablando de la materia de niñez y adolescencia, todo lo que está contenido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Uno lo leía y parecía claro, ¿no? Bueno, de aquí en adelante, Código de la Niñez, atrás, vamos con el COGEP, y todo lo que tenga que ver con las pretensiones de niñez y adolescencia, procedimiento sumario. Parecía claro. Entonces, al respecto, ¿qué dice la Corte en su análisis? Se debe de considerar que si bien esta norma se refiere en forma genérica, estamos hablando del procedimiento sumario, a todos los asuntos previstos en la ley de la materia, y que para el caso del Código de la Niñez y Adolescencia es la materia, esa interpretación, así lo establece la Corte Nacional, esa interpretación de que por sumario se lleve alimentos y todo lo que tenga que ver con niñez, dice la Corte, esa interpretación es simplista, es simplista. Ojo con esto, porque si estamos hablando de la adopción, donde se generó este problema, hay otras situaciones por las cuales también se van a tener que analizar de igual forma. Veamos, sigamos revisando. Es simplista ya que no analiza que existen ciertos procedimientos en el Código de la Niñez que no se adaptan ni son compatibles con el proceso sumario, como es el caso de medidas de protección. Esto lo dice la Corte Nacional. El caso de medidas de protección, recuperación de niños, niñas y adolescentes, reinserción de niños, niñas y adolescentes a su medio familiar,
adopción, que tienen procedimientos específicos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? ¿Cómo pueden llevar un procedimiento especial, un procedimiento que no es contencioso, un procedimiento que no es de fondo ni de conocimiento, como son los procedimientos sumarios, para medidas de protección, para recuperación y para la adopción? Eso es lo que dice la Corte. En el caso de la adopción es un asunto especial mediante el cual se garantiza a un niño o niña adolescente el derecho a pertenecer a una familia y a una convivencia familiar, ¿no? Para su desarrollo. Y establece el artículo 151 cuál es la finalidad de la adopción, ¿no? Procurar ese medio familiar a un niño o niña adolescente que no lo tiene. Y dice, el procedimiento sumario al que se refiere el COGED es aplicable para los casos donde existe una controversia, un conflicto de intereses entre la pretensión del actor expuesta en la demanda contra la contraposición del demandado determinada en sus excepciones. Por ello, en esta clase de procesos se debe cumplir con ciertas solemnidades en los procedimientos sumarios de fondo, de conocimiento, controvertidos, litigiosos. Se debe de cumplir con las fases de saneamiento, contestación a la demanda, resolución de secciones previas, pruebas, anuncio y todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que dice? En consecuencia, el procedimiento sumario es totalmente incompatible con el procedimiento de adopción, por cuanto el mismo, como queda analizado, no es controversial. El procedimiento de adopción no es controversial. No existe un legítimo contradictor. No son aplicables las fases procesales propias del procedimiento sumario y se debe resolver en una sola audiencia respecto a la conveniencia de la adopción. Esto es importante, ya vamos a ver por qué. Entonces, si después de este análisis que hace la Corte Nacional, queda descartada la aplicación del procedimiento sumario que se venía llevando, ¿no? Y luego vamos a seguir analizando. Analicemos ahora el procedimiento voluntario. Para hacer honor al tiempo, ¿no? El procedimiento voluntario establecido en el COGED, artículo 334, dispone que se sustanciarán los asuntos de jurisdicción voluntaria, como otorgamiento de autorizaciones, licencias, y aquellas que por su naturaleza o por razón del estado de las cosas se resuelven sin contradicción. Es decir, este procedimiento voluntario, al leerlo, bueno, se resuelve sin contradicción. Bueno, entonces si no es sumario, porque el proceso de adopción no es controversial, encaja en voluntario. Uno lee el concepto y dice, bueno, se resuelven sin contradicción. Y habían casos que se presentaban voluntarios, se llevaban con voluntario y se resolvían con voluntario. Ahora, el procedimiento voluntario, ¿qué es lo que dice la Corte? Es más asimilable a la adopción porque se resuelve sin contradicción, pero existe un inconveniente al adoptar esta clase de procedimiento voluntario del COGED, pues de acuerdo al artículo 335, admitida la resolución y el artículo 336 incluso prevé la posibilidad de oposición, esto es lo que dice la Corte. Si bien es cierto, es un poco más asimilable a la adopción el procedimiento voluntario, hay un problema. El procedimiento voluntario permite la oposición y permite que el proceso voluntario se transforme en un procedimiento sumario de fondo de conocimiento. Con la finalidad de que una persona que tenga interés jurídico en el proceso, en el asunto, pueda presentar una oposición. Entonces, eso la Corte también establece. Eso no procede en adopción, porque en la adopción el único interés simplemente es poder establecer ya la nueva, o sea, poder otorgarle a un niño o niña adolescente su familia, ¿verdad? Entonces, no es compatible tampoco con el procedimiento voluntario. Le estoy haciendo un resumen del análisis de la sentencia de la Corte, la ratio, la razón por la cual la Corte decidió al final. Y vamos a ver al final qué decidió. 3. Entonces, ¿qué queda? No sumario, COGED, no voluntario, COGED. ¿Qué queda? El proceso establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, específico para el tema de adopciones, en el capítulo 4, título 5 del libro 3 del Código de la Niñez. Artículos puntuales, 284 y 285 del Código de la Niñez y Adolescencia. Fuimos descartando los otros, ahora analicemos con la Corte sus razones, ¿no?, sobre este artículo. Establece que una vez el procedimiento establecido en el artículo 284 y 285 del Código de la Niñez y Adolescencia, establece que se tendrá que escuchar a las partes, a los solicitantes de la adopción, llamarlos a una audiencia, verificar toda la documentación del trámite previo administrativo de la adopción. En la audiencia es específica, tiene como finalidad explicarle a los solicitantes de la adopción
cuáles son la normativa que enmarca la adopción y si ellos están de acuerdo, y también poder verificar que se hayan cumplido todo el trámite administrativo y otorgar la adopción y ordenar que se haga una nueva partida de nacimiento donde conste ese niño con los nuevos nombres de los padres, ¿no? Entonces, lo que dice la Corte, estas disposiciones están vigentes, o sea, pese a la promulgación del COGED, donde había derogatorias expresas y tácitas, porque si bien es cierto, a ver, terminemos primero y luego analizamos eso. La Corte establece que del estudio que ha realizado para emitir esta sentencia, constata que el procedimiento del artículo que habíamos revisado, 284 y 285, del Código de la Niñez y Adolescencia para el procedimiento judicial de adopción está vigente, está totalmente vigente, pues no ha sido derogado por el COGED. No ha sido derogado por el COGED, ya que la disposición derogatoria sexta sería de este código expresamente se refiere a la sección segunda del capítulo cuarto de los procedimientos judiciales del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en tanto el proceso de adopción que está contemplado en la sección tercera del capítulo cuarto de este código no ha sido tocado. Entonces, bueno, eso lo podemos revisar. Nosotros sabemos que cuando se promulgan el Código Orgánico General de Procesos, fuera de los artículos tiene también disposiciones derogatorias, disposiciones transitorias. Entonces, si usted revisa, habían disposiciones que derogaban expresamente procedimientos del Código de la Niñez y Adolescencia. Si nosotros revisamos el Código Orgánico General de Procesos, vamos a encontrar en la disposición reformatoria cuarta, vamos a encontrar que precisamente se analiza, pues, en esta reformatoria, el artículo 284 y el artículo 287 no los deroga, no los sustituye, sino que más bien añade, estamos revisando la disposición reformatoria cuarta del COGED. Y la voy a leer textualmente, dice: añádase en el segundo inciso del artículo 284, del Código de la Niñez, dice, añádase la frase Código Orgánico General de Procesos. O sea, no lo deroga, ni expresa ni tácitamente, al contrario, lo refuerza actualizándolo, cambiándole, añadiéndole la palabra Código Orgánico General de Procesos. Y la misma disposición reformatoria cuarta, en el numeral 4, indica, sustitúyase en el artículo 287 del Código de la Niñez y Adolescencia, la frase artículo 277, que era el proceso contencioso anterior, por la frase Código Orgánico General de Procesos. Es decir, no la deroga ni tácita ni expresamente, al contrario, la refuerza y la actualiza incorporándole la palabra Código Orgánico General de Procesos. Entonces, ese análisis que hace la Corte sí había sido visibilizado de alguna forma por algunos operadores de justicia, algunos abogados también, que tenían que ver con el tema de las adopciones en sus labores, ¿no? Jueces de familia, abogados que se dedican al tema de familia también, el tema de adopciones. Entonces se había generado este caos. Pero entonces, ¿qué es lo que concluye la Corte? Finalmente, para tener claro eso, la Corte concluye que de las normas constitucionales y legales analizadas, se desprende que no es aplicable el proceso sumario establecido en el COGED, por cuanto la adopción no es un proceso controvertido. Así tampoco es aplicable el proceso voluntario previsto en el mismo código por no existir en la adopción la posibilidad de oposición. Y establece que el trámite legalmente apropiado y correspondiente a la fase judicial de la adopción es el previsto en el Código de la Niñez, artículo 284-285. Lo emite la resolución 03-2019 y resuelve declarar eso, ¿no? Recuerden que el artículo 180, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial le da al Pleno de la Corte Nacional de Justicia la facultad de expedir resoluciones en caso de dudas, ¿no? Expedir resoluciones que serán generales y obligatorias. Generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario, o sea, mientras no haya alguna reforma en la ley. Entonces, esta es una disposición vigente que se encuentra, es una resolución que se encuentra vigente de la Corte Nacional de Justicia y que aclara todos esos conflictos, y haciendo honor al nombre del programa y del foro de estudio, los problemas del COGED. Esta resolución de la Corte Nacional establece precisamente una respuesta a ese problema que se había generado en el proceso judicial de adopción. Entonces, en conclusión, ese es el procedimiento adecuado. Ahora, en la práctica, me preguntan a mí, cuando alguien va a presentar una demanda de adopción en la fase judicial,
la presenta estableciendo el procedimiento establecido en el artículo 84 y 85. ¿Qué pasa si me mandan a completar y me dicen y luego que no es el proceso? Puede suceder. Habíamos precisamente conversado, antes de tener esta reunión con ustedes para analizar este tema, yo había conversado y le había preguntado a muchos abogados, amigos, conocidos, otros operadores de justicia, precisamente sobre esto, y no está claro todavía. Entonces, es muy importante la difusión que se le dé y el estudio que se le da a esto. Es más, alguien me decía, pues bueno, yo cuando no tengo las respuestas, yo acudo a los libros, hay muy buenos libros por ahí que sí te hablan sobre el tema de adopción, y los revisamos, y todos establecen procedimientos sumarios, los libros que revisamos, actualizados sobre temas de derecho de familia. Te revise y va a encontrar procedimiento de adopción judicial sumario. Entonces, hay una realidad que estaba siendo invisibilizada, que en foros como estos y espacios como estos nos sirven para poder establecer una realidad procesal actual, para poder ejercer, uno, la profesión en el ámbito de familia, con el tema judicial de la adopción, de una manera correcta. Y también para los operadores de justicia poder tener la unificación de criterios, que también es obligación de los operadores de justicia, la unificación de criterios, y que no exista esta inseguridad sobre el tema de los procesos, ¿no? Ahora, también es importante el por qué los estados tienen que garantizar a la gente la seguridad jurídica en estos temas también importantes. ¿Por qué? La observancia de las normas procesales en el tema de adopción deben estar enmarcadas necesariamente en el control constitucional y en el control convencional. ¿Por qué? Porque su inobservancia ocasionaría afectación a derechos de las partes involucradas, derechos constitucionales, derechos fundamentales, derechos humanos. Por consiguiente, esa vulneración podría ocasionar también responsabilidad al Estado por esa afectación. En primer lugar, un proceso de adopción mal hecho puede causar, en primer lugar, afectación a las partes, es decir, a los niños, niñas y adolescentes. Lo primero. Y por último, por añadidura, de existir, no solamente de los niños, también de los padres, de existir esas situaciones, la responsabilidad de los estados, que es aparte. Lo primero es el ser humano, ¿no? Y luego eso puede generar en una sanción al Estado. Entonces, vamos a nosotros, para visibilizar eso, una intervención que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por favor tomen nota si es que ustedes no tienen este dato, el caso Ramírez Escobar y otros versus Guatemala. Caso Ramírez Escobar y otros versus Guatemala. Es una sentencia del 9 de marzo del año 2019, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona a Guatemala precisamente por temas como estos, la falta de seguridad jurídica y de llevar los procesos de adopción de una manera correcta. Ahora, este caso de caso Ramírez Escobar y otros versus Guatemala, voy a tomar textualmente, leer rápidamente una parte porque eso es una sentencia de 140 páginas, ustedes luego la pueden leer tranquilamente, es muy interesante y da muchas luces para estos temas. Enmarca muy bien el tema del procesal de la fase judicial de adopción. Les voy a leer, escuchen esto, dentro de la sentencia. La falta de control por parte de las instituciones encargadas de brindar protección a los niños guatemaltecos dio lugar a un lucrativo negocio y a la consecuente formación de estructuras que para responder a la demanda se dedicaron a la captación mediante amenazas, coacción, aprovechamiento de las situaciones de vulnerabilidad de la madre, inclusive robo o compra de niños y niñas para enviarlos al extranjero. Esto explica la formación de redes de delincuencia organizada transnacional que tuvo como consecuencia la preocupación a nivel internacional por parte de organismos internacionales, principalmente Naciones Unidas, y la suspensión de trámites de adopción de niños guatemaltecos por parte de algunos países europeos mediante una resolución del Parlamento Europeo. Y también establece que, si bien es cierto, la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes que en Guatemala, que fue el caso donde la Corte Interamericana tomó control y sancionó al Estado, si bien es cierto, fueron ofrecidos voluntariamente por sus padres, el procedimiento judicial de declaratoria de abandono fue utilizado para aquellos niños que necesitaban, que necesitaban ser apartados de su familia, sin ni siquiera existir las circunstancias para aquello. Se utilizaron los procedimientos judiciales o administrativos para separar a niños de mamás o de papás de hogares y poderlos dar en adopción, declararlos en abandono y darlos en adopción. Y posteriormente, también se evidenció que existían informes sin corroborar situaciones económicas de las familias, ningún tipo de visitas e indagaciones, sin estudiar posibilidades de cuidado para entorno familiar, sin cerciorarse de origen, existencia
facilitando la adopción de niños y niñas inclusive robados. Entonces, esto es parte de los hechos. Luego ustedes pueden revisar en las 140 páginas de la sentencia, la sanción, es muy interesante. Entonces, tenemos nosotros ya muy claro que un proceso de adopción mal llevado puede ocasionar afectaciones a derechos fundamentales, ¿no? De las partes y también, obviamente, la sanción al Estado. Como para revisar nada más, ya para terminar, por ejemplo, ¿de qué fue declarado responsable Guatemala? Violación a la prohibición de injerencias arbitrarias a la vida familiar, por violación al derecho a la protección judicial, a la violación judicial de la garantía del plazo razonable, la prohibición de discriminación en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos a la vida familiar y protección de la familia, la falta de investigación de irregularidades cometidas en los procesos de adopción, que se considera violación a la libertad personal, reconocidas en la Convención, artículo 7.1. Bueno, son muchísimas vulneraciones a los derechos que genera un proceso de adopción mal llevado, ¿no? Entonces, eso es importante reconocer. Ahora, finalmente, esto es importante a tener en consideración. El artículo 158 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece cuáles son los únicos casos, no hay más. El artículo 148 del Código de la Niñez y Adolescencia establece cuáles son las únicas causas por las cuales se puede declarar a un niño, niña o adolescente en actitud legal para ser adoptado. Son orfandad, respeto a ambos progenitores, es decir, cuando no hay ni papá ni mamá, ¿verdad? Fallecidos, papá, mamá. Imposibilidad de determinar quiénes son sus progenitores. Es decir, pueden tener papá, mamá, pero se encuentran en un estado de abandono y es imposible de ubicarlos, ni a los papás ni a sus parientes. Cuando se priva de la patria potestad a papá y mamá, se los priva totalmente de la patria potestad. Y cuando existe el consentimiento del papá o de la mamá, de los dos o de ambos progenitores, según corresponda, para que exista la adopción. Esos son los únicos casos. Ahora, esos casos, el 1, el 3 y el 4, están ligados a que no existan familiares. Si existen familiares que puedan hacerse cargo de manera permanente y estable de ellos, jamás va a proceder una adopción, una declaratoria de adoptabilidad y posteriormente la adopción. Jamás. Entonces, puede existir la orfandad, pero si hay familiares, se va a trabajar con esos familiares para que ellos asuman como familia lo que corresponde legalmente es la tutela de esos niños, niñas y adolescentes, no la adopción. Si no se puede determinar quiénes son los papás ni los familiares, inclusive se puede llegar hasta a la situación de ordenar, un juez de familia o jueza de familia puede ordenar que se lo registre al niño con un nombre y un apellido para que pueda ser declarado en adoptabilidad y pueda tener una familia adoptiva, y cuando existe la privación de patria potestad. Entonces, o cuando hay el consentimiento. También existe la posibilidad, la ley contempla la posibilidad de que los papás concurran a solicitar la autorización de un juez de familia para que puedan dar en adopción a su hijo. Y finalmente, y como conclusión, aquí es donde se enreda todo. He conocido muchos casos en los cuales se pretende que a través del artículo 158, numeral 4, que la ley establece, el otorgamiento y el artículo 289 del Código de la Niñez, la posibilidad de que los papás concurran a poder pedir una autorización voluntaria de los dos para poder dar en adopción a su hijo, concurren también con el familiar, es decir, le voy a conversar los hechos para que ustedes puedan visualizarlo de una mejor manera. Un papá y una mamá que no tienen las posibilidades de, por algún motivo, encargarse de su hijo, y tienen un familiar que lo puede hacer, pueden concurrir. La ley les establece la posibilidad de concurrir ante un juez a decir, pedimos una autorización para que mi hijo o mi hija sea dado en adopción. La ley lo permite, pero ese procedimiento, ese proceso establecido en la ley voluntario, terminaría no con la adopción, terminaría con la declaratoria de adoptabilidad. La declaratoria de adoptabilidad, no con la adopción. Y por lo general van, solicitan y llevan a la persona al pariente que quiere que le entreguen en adopción a ese niño. Entonces, eso es una mala práctica. Usted va a encontrar, si se pone a analizar, va a encontrar procesos en los cuales se presentan así, de esa manera, e inclusive llegan a un trámite de esa manera, ¿no? Y luego son detectados, porque al no estar correctamente presentados, son detectados y no se les da paso, ¿no? Entonces, aquí hay algo importante, y esto sí es claro para finalizar. Una cosa es la declaratoria de adoptabilidad que se hace en los juzgados, y otra cosa es la fase judicial de adopción.
La declaratoria de adoptabilidad no es parte del proceso de adopción. La declaratoria de adoptabilidad no es parte del proceso de adopción. Recuerden que el proceso de adopción tiene dos fases, la judicial y la administrativa. La declaratoria de adoptabilidad, que es por las causales que hemos revisado, donde un juez o una jueza declaran en actitud para poder ser adoptado un niño o niña adolescente, ese proceso es un paso previo que es necesario para la fase administrativa y es definitivo para definir la fase judicial, pero no es parte del proceso judicial de adopción, la declaratoria de adoptabilidad. Entonces, eso es importante tener en claro. Cuando se manejen esos conceptos claros, no va a haber los problemas que se están dando en la actualidad, donde uno puede encontrar procesos de declaratoria de adoptabilidad que son presentados primero como una privación de patria potestad, donde se solicita, donde viene un familiar, por ejemplo, demanda la privación de patria potestad de los padres y pide que ahí se le dé la adopción de su sobrino a él. Entonces, se dan casos como esos, ¿no? Entonces, finalmente, con eso finalizamos. Espero haber tocado esos puntos que nos ayudan un poco a organizar ideas y de pronto, conversando luego, en unos minutos creo que tenemos, de pronto despejar algo más, o si no, cada uno la responsabilidad de que dentro de sus espacios poder seguir analizando estos temas que son importantísimos, y se van a dar cuenta que un tema de adopción que parecía tan sencillo ha generado muchísimas líneas para poder seguir investigando, estudiando, y va tocando otros temas. Porque si la Corte Nacional se pronunció estableciendo que no todos los procedimientos, no todas las situaciones que tengan que ver con niñez y adolescencia deben llevarse por procedimiento sumario, esos argumentos también servirían para el análisis de otras cosas, como por ejemplo las medidas de protección, que hasta el día de hoy, por ejemplo, tuve un foro con el Consejo Nacional de Igualdad y lo primero que establecían, preguntaban las juntas cantonales de protección de derechos, ¿cuál es el procedimiento para las medidas de protección? Yo aplico el del Código de la Niñez, me declaran la nulidad en un juzgado cuando me apela. Yo aplico el COGET y me declaran la nulidad en otro juzgado porque no apliqué el del Código de la Niñez. Entonces, muchas líneas para estudio. Espero haber un poco ayudado a organizar esas ideas y muchísimas gracias por el tiempo que me han regalado y me han permitido conversar con ustedes sobre este tema interesante que en lo que a mí respecta me apasiona, el derecho de familia, el derecho constitucional, el derecho de niñez. Muchas gracias, mi estimado Luis. He estado siguiendo con verdadero interés y con no poca sorpresa a ratos tu conferencia, porque debo reconocer de entrada algo. Yo soy procesalista, pero específicamente, sabes que nunca he tenido en toda mi vida profesional, que ya tiene algunos años, un proceso de adopción. Nunca he tenido la necesidad. Y por eso seguramente, como nos pasa a muchos abogados, no me había acercado a las normas, ni siquiera a las procesales sobre esto. De hecho, casi que me estoy desayunando que en el Código de la Niñez y Adolescencia ha habido todo este procedimiento. El otro día estuve revisando muy rápidamente una resolución de la Corte Nacional, del Pleno de la Corte a la que te referiste justamente, sí. Y que, bueno, me parece muy bien que el Pleno de la Corte, esa es una de sus funciones también, haya decidido regular de alguna manera esto que está causando mucha incertidumbre. Pero bueno, vamos a tener la oportunidad de conversar de esto. Tengo un par de preguntas procesales. Le voy a pedir a Marianela que me deje un minuto al final, ¿sí? Y como les había anunciado, este programa de los procesalistas es especial. Veo que ha generado mucho interés. La sala está llena como pocas veces. Estoy muy contento por eso. Y un programa especial ameritaba también invitados especiales. Mi buena amiga, la doctora Marianela Maldonado, fue hasta hace algunos meses jueza de familia también en el Cantón Quito. Seguramente algunos de ustedes la conocen. Y además es una de las personas que más conoce sobre adopciones en este país. Era una interlocutora ideal como para que pueda conversar con el doctor Toala. Y esa es la razón por la que le invitamos esta tarde. Marianela, los micrófonos son tuyos. Bienvenida. Ahí te puedes... ¿Ahí me escuchan? Escuchamos perfectamente. Muchas gracias, Jorge Luis, por la invitación y un saludo atento a muchas caras conocidas que estoy viendo en la sala. También han sido mis alumnos o nos hemos visto tal vez en la unidad judicial. Bueno, sí, he estado siguiendo muy atenta la intervención del doctor Luis Ángel Toala.
En verdad, el tema de las adopciones es un tema que a mí me apasiona porque una de mis maestrías las hice en Alemania y la tesis la realicé justamente en un tema de análisis comparado de la legislación europea con la legislación latinoamericana en tema de adopciones. Quisiera partir desde la primera parte de la intervención del doctor Toala y tiene mucho que ver con esa concepción anterior que teníamos, doctor, de concebir al niño, a la niña o al adolescente como un objeto de derechos. Actualmente, lógicamente, sabemos que los niños son sujetos de derechos y que ellos son los que tienen el derecho a tener el acceso a una familia y no al revés. Entonces, sí quisiera conocer por parte del doctor cuál es la visión que tiene con respecto a las nuevas propuestas dentro del Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que va a entrar la siguiente semana ya a segundo debate. Doctor. Sí, mira, es importante. Este tema de la adopción tiene muchos mitos. Uno de ellos es, y se lo ha preguntado, o sea, como dijo Jorge Luis, muchas veces alguien dice, si yo sí he tenido a veces familiares, clientes que han venido a mi despacho jurídico y me han dicho, bueno, cuéntame el tema de la adopción. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Sobre ese tema yo no incursiono, es un trámite engorroso, muy largo, he escuchado que es larguísimo. Entonces, muchos colegas también así lo han manifestado, ¿no? Yo no se me ocurriría asesorar o coger un caso en el que tenga que ver con el tema de adopción, precisamente porque es muy engorroso y todo eso, ¿no? Y luego vamos viendo, y esto en relación al debate que se está haciendo para la reforma, para el código, ¿no? Para el nuevo código. Entonces, la nueva normativa que va a marcar todo esto. Entonces, esos mitos, yo también, hace ya 8 o 9 años que llegué yo de juez de familia, uno de esos mitos precisamente era lo engorroso de un proceso. Entonces me di cuenta que llegamos a esa conclusión porque estamos mezclando todo. Hacemos cuenta que el proceso de adopción es todo y estamos mezclando todo y luego terminamos echándole un poco la culpa a los juzgados de familia por la demora en los procesos. Entonces, y es importante esto, entonces, si analizamos, ya sea con el procedimiento voluntario, ya sea con el sumario que se aplicaba, o ya sea con el procedimiento especial que está vigente, que ya nos dimos cuenta que está vigente, y está vigente desde el año 2003, que está vigente el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿cuánto se demoraba un proceso de adopción? Los tiempos están dados en el procedimiento voluntario, no más de 20 días la audiencia de un procedimiento voluntario. Gracias, doctor. Disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que a mí sí me interesaría que la audiencia, más que todo, sepa desde un inicio que se debe partir, desde el momento que se le toma el caso, al momento de asesorar a una familia, de que la idea es cubrir el interés superior de ese niño, que la idea es partir desde la protección integral, tomando en consideración que el niño, la niña y el adolescente son sujetos de derecho y que es el derecho de ese niño el que se va a proteger. Independientemente de, lógicamente, uno como abogado tiene la obligación de explicarles las fases. No podemos confundir, como bien decía el doctor Toala, fase de un proceso de declaratoria de adoptabilidad con un proceso de adopción. Sin embargo, de lo que tomé nota de la intervención del doctor, creo que es importante que diferencie de que antes de esta resolución 03 del 2019, ya hablo con 14 años de experiencia como juez de la unidad de Cantón Quito, creo que es importante de que antes de esta resolución no existían criterios unificados, porque había muchos jueces que conocían de acuerdo al procedimiento sumario, sin embargo no había un legítimo contradictor porque se estaban yendo en contra del representante legal del orfanato, o también otros aplicaban un procedimiento voluntario porque decían que no había un legítimo contradictor y que todo estaba en conciliación entre comillas. Creo que es importante que a raíz de la resolución 03 del 2019 exista, doctor Toala, criterios unificados en las unidades judiciales especializadas de la familia, mujer, niñez y adolescencia, en virtud de que, como usted sabe, después de haber analizado la jurisprudencia internacional, si es que no respetamos el debido proceso al aplicar esta solución que es obligatoria, nos estaríamos yendo en contra de la seguridad jurídica, doctor Toala.
Sí, correcto. Y es importante, por eso esto es el inicio, es la punta de un ovillo. Por ejemplo, el tema, el tema del proceso. Entonces, cuando hace 8 o 9 años, cuando yo llegué al juzgado de familia y vi los procesos de adopción anteriores, se hacía una diligencia para hacer un reconocimiento de firma. Luego, después de otros meses, la audiencia de la adopción. Entonces, lo primero que dijimos cuando estábamos ahí en la unidad donde yo trabajaba fue, ¿y por qué tiene que hacerse así? Hoy el reconocimiento de firma y después de otros meses la audiencia. Hagámosla concentrada por el principio de concentración y comenzamos a hacer las audiencias ahí mismo, concentradas. Primero el reconocimiento de firma y luego ahí mismo la adopción. Y a veces la gente, por ejemplo, porque las unidades técnicas de adopción no están en todos los cantones. Por ejemplo, en Guayaquil, Quito, Cuenca, unidades técnicas de adopción y por lo general esos juzgados son los que acaparan el tema del proceso judicial. Entonces, se iba mejorando procesos, se iba entendiendo alguna situación, como la que usted dice, ¿no? Procesos donde acá solo para una audiencia pasaban meses y luego se fue reduciendo eso. Ahora, el tema también había un debate, arduo debate, sobre el tema de la oposición. Mucha gente, muchos jueces, muchos abogados, muchos doctrinarios, estudiosos de este tema, decían, sí tiene que haber oposición. ¿Por qué la Corte Nacional dice que no debe haber oposición? Sí tiene que haber legítimo contradictor, porque puede aparecer un familiar luego o los papás pueden venir. Entonces, analizando ya todo, nosotros habíamos establecido cuáles son las causales por las cuales se puede declarar en situación de adoptabilidad un niño o niña adolescente. Y una de ellas, por ejemplo, es la privación de patria potestad. Para ser privado de la patria potestad son causales demasiado fuertes y la privación de una patria potestad es irreversible. ¿Cómo puede aparecer, por ejemplo, luego de que se ha declarado privado de la patria potestad a un papá? Suponiendo que un niño o una niña o adolescente no tenga mamá, tenga solamente un papá, y que ese papá se haya enmarcado en las causales que establece, que es el abuso sexual. ¿Cómo puede luego pedir que se revierta y nuevamente se le dé la patria potestad a ese padre? Es irreversible. Entonces, por eso se habla de la adoptabilidad, en primer lugar, la declaratoria de adoptabilidad judicial, por las causales del artículo 158. Esas son irreversibles. Por ejemplo, si ya se ha hecho una búsqueda, como establece el tema de familiares, y ya no se ha ubicado ningún familiar, o apareciendo familiares, porque la ley establece que existan familiares, pero no solamente que existan, sino que pueden hacerse cargo de manera definitiva de esos niños, niñas y adolescentes, porque no todo el mundo puede decir, sí, hoy, desde mañana me hago cargo de ese niño y le voy a dar educación, salud y todo. No todo el mundo puede hacerlo, quizás unos sí, otros no. Entonces, no solamente encontrar familiares, sino que esos familiares puedan hacerse cargo de manera permanente. Entonces, nos vamos a dar cuenta que para llegar a un procedimiento de adopción es irreversible todo lo que anteriormente se ha analizado. Por ejemplo, la orfandad, ¿cómo puede ser reversible? ¿Cómo puede aparecer un papá que ya falleció? Entonces, ¿cómo puede un papá privado de la patria potestad? Entonces, hay muchas cosas que analizar y tratar de convencer a otros abogados, a otros jueces, a la Corte Nacional también en su resolución, tratar de legitimarse en su resolución y hacerle entender a la gente que no hay oposición en un proceso de adopción. Simplemente se revisa que ya todo esté hecho, todo verificado, cumplido, y se otorgue y se le explique a quienes van a ser los adoptantes y se ordene ya en el registro civil la elaboración de un nuevo certificado. Entonces, muchísimas gracias, doctor Toala. Muchísima tela que cortar. Creo que sí, lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo. Yo creo que quería topar algo súper importante dentro de la audiencia especial, dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, en donde no se ha topado la importancia de que el juez especializado, porque yo insisto, los jueces de familia deben ser jueces especializados, deben conversar con los padres adoptantes y hacerles entender de que eso es un proceso irreversible, que se está partiendo de una adopción plena, que se va a cancelar la partida biológica y el niño o niña va a tener una nueva partida, que se va a prácticamente de acuerdo a la ley de datos civiles se va a anular esa partida y el niño adquiere una nueva identidad. Entonces creo que es importante que también se resalte, no sé a usted qué le parezca, doctor Toala, al momento que existe una adopción, sea esta nacional o internacional, los niños tienen derecho a ser escuchados y eso no se ha mencionado dentro del proceso. Creo que es necesarísimo que nuestra audiencia sepa que los niños de determinada edad tienen obligatoriamente que en esa audiencia ser escuchados por el juez, independientemente que la administrativa ya esté cerrada y que exista una declaratoria de idoneidad de esa pareja y una preasignación y una asignación de ese niño hacia esa pareja. Es necesario resaltar la importancia de que el niño sea escuchado. Y adicionalmente, para finalizar, creo que también se nos viene
estos momentos un choque de normativa muy fuerte en donde la Corte necesariamente va a tener que sacar una nueva resolución, porque dentro de la nueva reforma al Código Orgánico de Protección Integral, con sus 672 artículos, se está hablando de 15 tipos de diferentes adopciones. Entonces, para esos 15 tipos de adopciones, necesitamos tener en cuenta qué tipos de procedimientos vamos a aplicar. Doctor Toala, no sé, su criterio sería muy valioso escuchar. Sí, hay que trabajar con lo que nos den los legisladores. En lo personal, con lo que yo he revisado, el Código de la Niñez y Adolescencia actual incorpora normativa muy buena, muy positiva, que si nosotros comparamos el pronunciamiento de la Corte Interamericana que sanciona a Guatemala, si nosotros comparamos nuestra legislación, sí recoge muchas cosas, muchas protecciones, como por ejemplo el no separar dos hermanos, el tema del derecho del niño o niña a ser escuchado, el tema del proceso de emparentamiento, el tema de la asignación mediante una resolución que puede ser apelada. Es decir, cuando todo funciona bien, las cosas salen bien. Por ejemplo, en la práctica, a las audiencias, ya el procedimiento judicial de adopción, los niños, niñas y adolescentes ya llegan abrazados con los papás que van a ser sus papás ya en papeles. Porque ya había una fase administrativa previa donde había un emparentamiento, ya han salido, ya han dormido en la casa, inclusive les dice papá. Yo tuve el caso de un niño que ya le decía a papá, mamá, y llegaron abrazados. Entonces, cuando las cosas se hacen bien, todo es positivo, pero las malas prácticas y la normativa que deja vacíos, como por ejemplo en el caso de Guatemala, separaron a dos hermanos, nunca establecieron, por ejemplo, como nosotros sí tenemos, ese bloqueo de que la ley nos diga cuándo un juez puede declarar en adoptabilidad y no sea arbitraria la decisión de un juzgador o una jueza, un juez, de decir cuándo va a declarar en adoptabilidad. La ley establece cuándo. Y solamente con esa declaratoria de adoptabilidad recién puede iniciarse un procedimiento administrativo para todo el tema. Ahora, el tiempo también, siempre he escuchado muchas quejas sobre el tiempo, las adopciones son muy largas. Y cuando me preguntan eso, yo siempre les he dicho, ¿cuánto demora una mamá en tener un hijo con un papá? Va a pasar 9 meses en la barriga, ¿verdad? Entonces también pretender que con una adopción uno vaya como que va a una tienda a comprar algo y obtener una adopción en un pedido y al día siguiente ya tener un niño es imposible. Entonces, por eso siempre rodean muchos mitos a este tema. Y cuando una pareja va a tener hijos, espera, ¿no?, la gestación. Entonces, así mismo acá, pretender que una adopción se haga en todo el proceso, se lo haga de la noche a la mañana, como a veces se lo pide y se lo exige, es imposible. Pero bueno, espero haber contribuido más que todo, no en agotar el tema, sino en contribuir en el mismo de seguir en este no tema. Quiero que te vayas todavía, Luchito. Sí me estás escuchando bien, ¿no es cierto? Claro que sí, sí. Quiero hacer un pequeño comentario breve y dar paso a una pregunta que me ha parecido interesante que ha venido desde la audiencia, ¿no? Primero expresarte la novedad, ¿no? Como procesalista me vengo a enterar hoy que hay un procedimiento judicial para tramitar una clase específica de procesos en materia de familia que no está previsto en el COGEP, sino que sigue vigente, o la Corte ha declarado que el vigente es el del Código de la Niñez y Adolescencia. Es cuando menos sorpresivo y creo que a muchos nos venimos a enterar y estas son las cosas valiosas. Jorge Luis, ni el sistema, en las unidades judiciales, todo es sumario. Ni el sistema está habilitado para que entre. Justamente eso lo que la doctora Jimena González, por el chat interno, planteaba. Te voy a transmitir la preocupación más que una pregunta. Mira, dice, el problema en la práctica surge desde el mismo ingreso al sistema. Al momento de sortear una demanda de adopción, ya que no hay en el sistema el proceso especial. Y por tal razón lo sortean como trámite sumario, ¿no? Sumario. Y claro, eso ya queda, de alguna manera, a veces precondiciona. Luego los jueces nos dicen que el sistema no les permite proseguir, dice Jimena, con el trámite, si no cumplen con cada una de las etapas determinadas en el COGEP, las cuales son incompatibles con el trámite especial determinado en el CONA. Esa es la preocupación, mira, que coincide con la que estabas empezando a esbozar. Sí, sí, sí. Bueno, y eso es así. Si alguien va a presentar, por eso si alguien me preguntaba, y si yo pongo una demanda de adopción, el artículo 285 y 284, 285, el trámite, y me van a mandar a completar, puede ser que te manden a completar. Claro.
Ahora mira, estaba a propósito de tu ilustrativa conferencia, estaba revisando las Aclarar, perdón. posiciones del CONA, ¿sí? Y me ha surgido una curiosidad, no sé si como abogado o como ciudadano más bien, ¿no? El 285 del CONA hace la explicación de cómo funciona la audiencia ya de adopción, ¿no? Y en el segundo inciso dice que la audiencia se iniciará con la manifestación de voluntad de los candidatos adoptantes de adoptar, ¿no? Y luego dice que el juez los interrogará para verificar su conocimiento sobre las consecuencias jurídicas y sociales de la adopción. A mí como abogado en libre ejercicio me surgen dudas ahí, no digo, porque si me llega un caso de adopción, yo tengo que llevar a mis clientes preparados para ese interrogatorio que les va a hacer el juez. ¿Por qué lado va este interrogatorio? ¿Qué es lo que el juez les interroga, les cuestiona a los padres de acuerdo con esta disposición del CONA? Mira, Jorge, cuando llegan los solicitantes de adopción, ellos saben igual que el juez o de la jueza de familia sobre adopciones, porque vienen haciendo un proceso donde acuden a seminarios, a cursos, tienen certificaciones de haber estado en cursos. Inclusive he tenido yo la posibilidad también de ser invitado para poder a estos papás que están aspirando a adoptar, darles algunas conferencias sobre temas legales, pero de una manera amigable para ellos. Entonces, ellos llegan conociendo casi todo el tema. Entonces, es poco lo que falta. Es como un poco hacer la solemnidad ya sobre el tema, ¿no? De explicarles cuáles son los efectos de la adopción y todo eso, pero ellos ya lo saben, porque si no estarían preparados, no les darían la certificación de ser idóneos para adoptar, porque ellos deben de tener una certificación de idoneidad, eso está en la ley, el Código de la Niñez. Debe de haber un comité de asignación, tiene que haber en resolución administrativa, haber otorgado, en la fase administrativa, ¿no? Debe haber otorgado al niño o niña adolescente adecuado para ellos, ¿verdad? Y ellos ya tienen que haber pasado inclusive por la fase de emparentamiento, donde ellos ya se conocen, ya han salido. Entonces, ellos solo para ser aspirantes deben de cumplir requisitos del análisis y del estudio de todo esto. Entonces, cuando ya van conocedores de todo eso. Y la audiencia va precisamente encaminada a eso, ¿no? A poder cerciorarse el juez. Cerciorarse de una audiencia absolutamente de que ellos conocen. Muy Sí, bien. y también escucharlos a los niños, niñas y adolescentes, que también, claro, importante. precisamente ellos es lo principal. Lo principal. Ajá. Doctor Toala, doctora Marianela, podríamos quedarnos un buen rato más. Lamentablemente el formato y el tiempo del programa se ha agotado. Me quedo y eso absolutamente que no hemos topado las adopciones internacionales. Sí, eso. Pues te vamos a invitar, Marianela, para que vengas próximamente, ¿ya? Sí. Quedo comprometido contigo, me encanta la idea. Y le invitamos a Luchito para que te modere. Sí, sería bueno. Yo también estoy esperando para el próximo año 2021 un compañero que va a sacar un libro con todas estas cosas. Ya estoy esperando que lo saque para leer sobre el tema de adopciones. Qué bueno, muy bien. Les dejo como un abrazo muy grande desde acá, desde Salinas. Está haciendo un poco de calor esta noche, pues estoy muy contento. Un abrazo para toda la audiencia que nos ha acompañado aquí en la sala de Zoom, también la que nos ha seguido en Facebook. Estuvimos con problemas las 2 semanas pasadas de que no lográbamos lanzar la transmisión, pero afortunadamente hoy lo logramos. Así es que el programa se ha transmitido en Facebook también. Y como hacemos todas las semanas, después de agradecerle a todo el mundo la gentil asistencia, les quiero simplemente contar qué es lo que viene la próxima semana. La próxima semana viene mi querido amigo, el joven procesalista y profesor universitario quiteño Ricardo Hernández, a conversar sobre el sistema de costas procesales en el COGEP, ¿sí? Así es que todos están absolutamente y cordialmente invitados para acompañar a Ricardo y a los procesalistas la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Les dejo con un abrazo, muchas gracias, que sean felices y que tengan un extraordinario fin de semana. Gracias, Marianela, muchas gracias a la doctora Nadia Villón, coproductora de este programa también, que me ha estado acompañando esta tarde, y un abrazo para Milton Velázquez, el otro coproductor, que lamentablemente está un poquito enfermo hoy y ha tenido una cita médica. Mejórate, Milton, un abrazo para todos, para todas.
Nos vemos pronto. Muchas gracias.